Un titán de 2 metros, 136 kilogramos y cubierto de sangre extraña se estrelló contra las puertas corredizas del Merci General, convirtiendo al instante una noche de martes en una masacre a punto de ocurrir. Lanzó a 3 guardias de seguridad como muñecos de trapo, haciendo huir a los médicos y a los pacientes gritar mientras la policía aún estaba a 10 minutos de distancia. En medio del caos, una figura inesperada dio un paso al frente. Aurora. Era la enfermera novata y tímida que había sido regañada por manos temblorosas apenas una hora antes. Sin embargo, no corrió. En cambio, caminó directamente hacia el gigante, lo miró a los ojos e hizo lo impensable, congelando el hospital de incredulidad y demostrando que el ratón era en realidad un león con uniforme. El reloj de pared del departamento de urgencias del Merci General Hospital en Chicago marcó las 10. Era un martes lluvioso de noviembre, el tipo de noche en la que el frío se te mete en los huesos y las puertas de la enfermería vibran en sus marcos por el viento. Dentro de la estación de triaje, las luces fluorescentes zumbaban con ese parpadeo que provoca dolor de cabeza y que solo los trabajadores del turno de noche entienden de verdad. Aurora, por Dios, muévete más rápido. La voz aguda de la enfermera jefe, Brenda Miller, atravesó el murmullo de urgencias. Brenda tenía 50 años, era cínica y se movía con la eficiencia de quien lo ha visto todo y no le ha gustado nada. Estaba de pie con las manos en las caderas, mirando fijamente a la nueva incorporación al personal de enfermería. Aurora Jenkins se estremeció. Tenía 28 años, pero parecía más joven. Era delgada, apenas medía 1,62 metros, con el cabello castaño despeinado recogido en una horquilla suelta que siempre parecía a punto de caerse. Su uniforme parecía una talla más grande ceñiéndole el cuerpo. Mantenía la cabeza gacha, con la mirada fija en la bandeja de suero que estaba organizando. Lo siento, Brenda, murmuró Aurora, en un susurro. Solo quería asegurarme de que las proporciones de solución salina estuvieran bien. No te pago para que revises las proporciones que la farmacia ya revisó, espetó Brenda, agarrando una tabla del mostrador. Te pago para que pongas agujas en los brazos y despejes las camas. Llevas aquí 3 semanas, Jenkins, y sigues moviéndote como si temieras que el suelo te muerda. El doctor Sterling ya me está preguntando por qué te contraté. Aurora asintió con la cara roja como la pólvora. No discutió. Nunca discutió. Desde que llegó al Merci General, Aurora había sido un fantasma. Almorzaba sola en su coche. Nunca se unía a las otras enfermeras para tomar algo después de los turnos. Cuando llegaban casos de trauma, accidentes de coche, tiroteos, cosas crudas, Aurora siempre se desvanecía, manejando papeleo o almacenando suministros, dejando la sangre y las vísceras a las enfermeras de verdad. El consenso general entre el personal era que Aurora Jenkins era débil. Era una empleada de hospitalidad, alguien que pertenecía a una clínica dermatológica tranquila, no a la trituradora de carne del centro de la ciudad. Centro de traumatología de nivel 1. Mírala, susurró con intensidad el doctor Gregory Sterling a un residente cerca de la máquina de café. Sterling estaba. El médico de cabecera esa noche, arrogante, brillante y poseído por un complejo de Dios que apenas cabía por las puertas dobles. Señaló con su taza de café a Aurora, que forcejeaba para abrir un armario de suministros. Está temblando. Literalmente temblando. Si entra una hemorragia de verdad esta noche, se va a desmayar. Recuerda lo que te digo, rió el residente. Quizás solo tenga frío. Tiene miedo, dijo Sterling con desdén. Hay gente con estómago para esto y gente sin estómago. Es una presa. En la naturaleza se la comerían en 5 minutos. Aurora los oyó. Tenía orejas de murciélago, aunque fingió no tenerlas. Finalmente abrió el armario, cogió una caja de gajos y corrió hacia la cama 4 para vendar una pequeña laceración en la mano de un obrero de la construcción. Mientras trabajaba, sus manos temblaban ligeramente, pero si alguien se hubiera fijado bien, muy bien, habría notado algo extraño. El temblor no era de miedo. Era de contención. Cuando el obrero, un hombre corpulento llamado Mike, hizo una mueca mientras ella limpiaba la herida, la voz de Aurora cambió. Bajó una octava, volviéndose tranquilizadora, casi hipnótica. Respira hondo, Mike. Mira la pared. Cuenta las baldosas. ¿Estás bien? Te tengo.
Sus movimientos, torpes cuando Brenda la observaba, de repente se volvieron fluidos y precisos. Envolvió la venda con una velocidad y una simetría casi mecánicas, apretadas, eficientes, perfectas. Mike bajó la mirada hacia su mano. Maldita sea, enfermera, eso fue rápido. ¿Has hecho esto antes? Aurora parpadeó como si hubiera salido de un trance. Encorvó los hombros de nuevo, recuperando su aire de novata tímida. Un poco de la escuela de enfermería, solo práctica. Se escabulló antes de que él pudiera preguntar nada más. De vuelta en la enfermería, la radio cobró vida. El siseo estático indicó la llegada de una ambulancia. Base Mercy, aquí la unidad 42. Entramos. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Tenemos a un paciente sin cita previa, recogido en la quinta y principal, aproximadamente en la intersección de las 40 y las 42. Muy agitado. Posible abuso de sustancias. Es grande. Realmente grande. Las constantes vitales son estables, pero no cumple con las normas. Brenda puso los ojos en blanco y pulsó el micrófono. Copia 42. Déjalo en la bahía 2. Probablemente sea otro borracho luchando contra el aire. Miró a Aurora. Jenkins, ve a la bahía 2 y procura que no te vomite encima. Si se pone alborotador, llama a seguridad. No te hagas la heroína. Sí, señora. Dijo Aurora en voz baja. Ojalá Brenda lo supiera. El heroísmo era lo último en lo que Aurora pensaba. Solo quería sobrevivir al cambio. Pero el universo, como suele ocurrir, tenía otros planes. El hombre en la ambulancia no era solo un borracho, ni solo un corpulento. Era una avalancha andante. Las puertas corredizas de la zona de ambulancia se abrieron con un siseo, dejando entrar una ráfaga de lluvia y el olor a asfalto mojado. Los paramédicos de la unidad 42 no solo entraron con la camilla. Parecían estar huyendo de la escena de un crimen. Despejen el paso, gritó un paramédico pálido. Se negó a las ataduras. Está caminando. ¿Qué? Brenda levantó la vista de su computadora. Dejaste entrar a paciente psiquiátrico entrando sin cita previa. Antes de que el paramédico pudiera responder, una sombra se cernió sobre el mostrador de triaje. El hombre que salió de la parte trasera de la ambulancia tuvo que agachar la cabeza para pasar por el marco de la puerta. Era inmenso. Medía al menos 1,88 metros, una imponente muralla de músculos y cicatrices. Llevaba una chaqueta militar rota y manchada de barro, 2 tallas más pequeña que su pecho, y sus pantalones estaban rotos a la altura de las rodillas. Pero era su rostro lo que detenía la sala. Una espesa barba enmarañada le cubría la mandíbula, y una cicatriz irregular le recorría desde la ceja izquierda hasta el labio. Sus ojos muy abiertos recorrieron la habitación con la intensidad frenética y salvaje de un animal atrapado. Sudaba profusamente a pesar del frío, y su pecho subía y bajaba como un fuelle. Su nombre, aunque nadie lo sabía aún, era Sargento Jackson el Toro Hayes, y en ese momento operaba en una realidad que solo existía en su cabeza. ¿Dónde está?, rugió Jackson. Su voz era un estruendo de barítono que resonó en la mampara de cristal del mostrador de recepción. La sala de espera quedó en silencio. Un bebé dejó de llorar. El doctor Sterling salió de la sala de traumatología 1 con aspecto molesto. Disculpe, no puede gritar aquí. Esto es un hospital. Baje la voz o haré que lo saquen. Fue una mala palabra. Jackson giró la cabeza bruscamente hacia Sterling. En su mente no estaba en urgencias de Chicago. Las luces fluorescentes eran el sol cegador del valle de Coringal. Los monitores que pitaban eran señales de radio, y el doctor Sterling no era médico. Era un interrogador. Dije, ¿dónde está? Jackson se abalanzó. El movimiento fue aterradoramente rápido para un hombre de su tamaño. Recorrió los 6 metros hasta la enfermería en 3 zancadas. Seguridad, gritó Brenda, escondiéndose detrás del mostrador. 2 guardias de seguridad del hospital, Paul y Dave, estaban apostados junto a las máquinas expendedoras. Paul era un policía retirado, corpulento y lento. Dave era un estudiante universitario de 20 años que trabajaba a tiempo parcial.
Se abalanzaron sobre él, porras en mano. Señor, tírese al suelo, gritó Paul, agarrando el brazo de Jackson. Era como un niño pequeño intentando detener un tren de carga. Jackson ni siquiera miró a Paul. Simplemente le dio un revés al guardia sin detenerse. El golpe le dio a Paul en el pecho, levantando al hombre del 200B y estrellándolo contra un carro de equipo estéril. Las bandejas metálicas resonaron con fuerza en el suelo. Dave, el guardia más joven, se quedó paralizado. Levantó su porra, temblando. Señor, por favor. Jackson agarró a Dave por el chaleco, lo levantó con una mano y lo arrojó a un lado como si fuera una bolsa de ropa sucia. Dave se deslizó por el suelo pulido y golpeó la pared con un golpe sordo. Se desató el caos. Las enfermeras gritaron y se dispersaron. Los pacientes en la sala de espera se subieron a las sillas para llegar a la salida. El doctor Sterling, al darse cuenta de que su autoridad no significaba nada para un gigante en estado de fuga, palideció y retrocedió, chocando contra un carro de emergencia. «Tiene un arma», gritó alguien. Jackson no tenía un arma, pero había arrancado un soporte de suero de metal de su. De pie. Sostenía la pesada barra de acero como un bate de béisbol, blandiéndola en un amplio arco. «Al suelo, todos». «Al suelo», gritó con los ojos viendo enemigos invisibles. «Aquí vienen. Morteros. Al suelo». Estrelló el soporte de suero contra el mostrador de recepción, rompiendo el cristal de seguridad. Los fragmentos llovieron sobre las recepcionistas, que estaban acurrucadas debajo gritando. Aurora Jenkins también estaba de pie junto a la cama, apretando un portapapeles contra el pecho. Observó la carnicería con los ojos muy abiertos. El corazón le latía con fuerza. Pero a diferencia de los demás, no corría. Estaba observando. Vio cómo se movía Jackson. No se tambaleaba como un borracho. Estaba revisando las esquinas. Estaba despejando sus sectores. Estaba protegiendo su flanco. No está loco, pensó con la mente acelerada. Es táctico. Miró su muñeca mientras blandía el soporte. Un tatuaje descolorido. 75 grados Regimiento de Rangers. Está teniendo un flashback. Aurora susurró para sí misma. Jenkins, corre, idiota. Brenda gritó desde detrás del escritorio. Ve a la sala de descanso y cierra la puerta con llave. Aurora no se movió. No podía. Si corría, alguien moriría. El doctor Sterling estaba acorralado contra la pared y Jackson avanzaba hacia él, levantando la barra de metal para asestarle un golpe mortal. Dime dónde está el punto de extracción. Jackson le gritó al aterrorizado doctor con la saliva volando de su boca. Dime. El doctor Sterling levantó las manos, sollozando. No lo sé. No sé de qué estás hablando. Por favor, Jackson rugió y tensó los músculos para golpear. Aurora dejó caer su portapapeles. Golpeó el suelo con un chasquido. No huyó. Caminó hacia adelante. La distancia entre Aurora y el gigante era de 9 metros. Para los espectadores que se asomaban tras las cortinas y las sillas volcadas, parecía un intento de suicidio. Aurora parecía una niña a su lado. Una brisa fuerte podría derribarla. Aurora, no, una enfermera llamada Jessica gritó. Aurora la ignoró. Ella no corrió. Correr desencadena una respuesta depredadora. Caminó con un ritmo deliberado. No miró su arma. Lo miró a los ojos. Se detuvo a 10 pies de él. Sargento Hayes. Su voz no era la voz susurrante y tímida de Aurora, la novata. Era aguda, clara y proyectada desde el diafragma. Era una voz de orden. Jackson se congeló. El poste de metal flotaba a centímetros de la cabeza del doctor Sterling. El uso de su rango, el sargento cortó a través de la niebla en su cerebro por una fracción de segundo. Se dio la vuelta, buscando la fuente de la orden. Vio a una mujer pequeña con un uniforme azul extra grande, pero en su alucinación, estaba borrosa. Identifícala, ladró Jackson, bajando su centro de gravedad, listo para atacarla. Llamen a un médico. Gritó Aurora.
La terminología era específica. Era la llamada a un médico en el campo de batalla. Jackson parpadeó, la confusión se mezclaba con la rabia en sus ojos. Doc, retírese, Ranger, dijo Aurora con voz dura como el hierro. Dio un paso más cerca. Sus manos estaban abiertas, pero a la altura del pecho sin mostrar signos de amenaza, pero listas. Estamos en la zona verde. El perímetro está asegurado. Estás marcando a un aliado. Baja el arma. El doctor Sterling, aún encogido en el suelo, miró a Aurora desconcertado. ¿Qué estaba diciendo? Que era una zona verde. Jackson negó con la cabeza, luchando contra las visiones. No. No. Ya vienen. Los insurgentes. Tienen el perímetro. Tengo que encontrar a Mary. Mary está a salvo. Aurora mintió al instante con un tono firme. Se acercó un paso más. A 1,5 metros. Estaba dentro de su alcance de ataque. Un golpe de esa vara le destrozaría todos los huesos del torso. Acabo de avisar por radio. Mary está en la zona de aterrizaje. Te está esperando, sargento. Pero no puedes ir hacia ella con un arma. ¿Conoces el protocolo? La respiración de Jackson se entrecortó. Miró la vara que tenía en las manos, luego volvió a mirar a Aurora. La rabia comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por una tristeza desesperada y desgarradora. No puedo protegerla, dijo con voz entrecortada, con una lágrima que lo atravesaba. La sangre y la suciedad en su mejilla. Soy demasiado lento. Siempre soy demasiado lenta. No eres lenta, dijo Aurora en voz baja, cambiando su tono de mando a consuelo. Dio otro paso. Estaba a medio metro de distancia. Tuvo que estirar el cuello para mirarlo a los ojos. Eres el elemento principal, pero la pelea ha terminado, Jackson. Arma abajo. Extendió una mano temblorosa, no de miedo esta vez, sino de adrenalina, y tocó el frío acero del soporte de suero. Dámelo, sargento Dem. Por un instante la sala se quedó en silencio. Todos contuvieron la respiración. Jackson aflojó el agarre del soporte. Miró a Aurora, sus ojos buscando en los de ella alguna señal de engaño. Están todos a salvo, susurró. Todo despejado, dijo Aurora. Jackson dejó escapar un suspiro tembloroso y soltó el soporte. Aurora lo tomó y lo dejó con cuidado en el suelo. Pero entonces el hechizo se rompió. Tras ellos las puertas del ascensor sonaron con fuerza. 2 policías salieron, armas en mano, gritando a todo pulmón: «¡Policía! ¡Tíralo! ¡Tírate al suelo ahora!». El repentino ruido destrozó la frágil realidad que Aurora había construido. Los ojos de Jackson se abrieron de golpe. Los oficiales no eran amigos. Eran la emboscada enemiga. La zona verde había desaparecido. «¡Emboscada!». Jackson gritó. No fue por el poste. Fue por Aurora. En su mente ella ahora era una amenaza, una espía que lo había engañado. Extendió una mano del tamaño de un guante de receptor y agarró a Aurora por el cuello. La levantó del suelo como si no pesara nada. «Traidora», rugió apretando. «Dispárenle». «Dispárenle», gritó el doctor Sterling desde el suelo. Los policías dudaron, temiendo golpear a la enfermera. Aurora colgaba en el aire, pateando sin control. Su visión comenzó a verse llena de puntos negros. La presión en su tráquea era inmensa. Iba a aplastarle la laringe en segundos. Pero Aurora Jenkins no entró en pánico. Su rostro se tornó. Se puso morado, pero sus ojos permanecieron fijos en él. No le arañó las manos como una víctima. Buscó su pulgar. Sabía algo que la policía, los médicos e incluso Jackson desconocían. Sabía cómo desmantelar un cuerpo humano. Aurora levantó las piernas, rodeándolas con el enorme bíceps de Jackson para hacer palanca. Aisló su pulgar, lo dobló hacia atrás contra la articulación y al mismo tiempo, le clavó el codo en el manojo de nervios del antebrazo. Fue una maniobra de Krav Maga ejecutada con la precisión de un maestro.
Jackson rugió de dolor y soltó el agarre involuntariamente. Aurora cayó al suelo jadeando. Pero no retrocedió. Mientras Jackson se tambaleaba hacia atrás, agarrándose el brazo, le asestó un puñetazo brutal a la cabeza. Un golpe que la habría decapitado. Aurora se agachó para esquivar el puñetazo, girando sobre su talón izquierdo. Se movió detrás de él, le dio una patada en la parte posterior de la rodilla para doblarle la pierna y le rodeó el cuello con el brazo. No lo estaba estrangulando. Le estaba aplicando una llave vascular. La apretó con fuerza, presionando sus arterias corroídas contra las de él, cortando el flujo sanguíneo a su cerebro. Duerma, sargento, le susurró al oído con la voz tensa por el esfuerzo de contener 136 kilos de músculo. Duerma. Jackson se encabritó como un potro salvaje. Se estrelló contra la pared, intentando aplastarla. Aurora gruñó, pero se aferró. Le rodeó la cintura con las piernas, apretando los tobillos. Los ganchos estaban puestos. Era una mochila de la perdición atada a un gigante. Los policías estaban allí, con las armas bajas y la boca abierta. El doctor Sterling observaba en silencio atónito. 10 segundos. 20 segundos. Los movimientos de Jackson se ralentizaron. Sus brazos cayeron a los costados. Sus enormes piernas cedieron. Aurora lo montó hasta el suelo, manteniéndolo agarrado hasta que sintió que su cuerpo se desplomaba por completo. Le tomó el pulso fuerte y constante, lo soltó y se alejó rodando, jadeando, masajeándose la garganta magullada. La habitación estaba en un silencio sepulcral. El único sonido era el zumbido de la máquina expendedora y la respiración entrecortada de Aurora. Se incorporó, se ajustó la horquilla desordenada del pelo y se ajustó la bata extra grande. Levantó la vista y vio 50 pares de ojos observándola. La enfermera jefe, Brenda, se levantó lentamente de detrás del escritorio. Jenkins susurró. ¿Qué? ¿Quién eres? Aurora bajó la vista hacia sus manos. Volvían a temblar. Miró al gigante inconsciente, luego a los policías. Necesita 10 miligramos de haloperidol y 2 de Ativan. Aurora dijo con voz áspera. Y que le pongan un monitor cardíaco. Tiene una arritmia. Se levantó ignorando las escaleras. Necesito ir al baño. Pasó junto a los atónitos policías, junto al médico boquiabierto, y empujó las puertas dobles. Pero la historia no había terminado. Mientras la policía se acercaba para esposar a Jackson, que estaba inconsciente, uno de los oficiales de mayor edad, el capitán Miller, se detuvo. Observó cómo habían derribado a Jackson. Observó la precisión táctica de la llave. Luego miró el expediente que se había caído del bolsillo de Jackson durante el forcejeo. Era un expediente médico de la Administración de Veteranos VA, pero no fue el de Jackson lo que le llamó la atención. Fue la comprensión de lo que acababa de ver. Eso no era de la escuela de enfermería, murmuró el capitán Miller a su compañero. Era tecnología de derribo de las fuerzas especiales. Miró las puertas batientes por donde había desaparecido Aurora. ¿Quién demonios es ella, doctor? Sterling se incorporó, sacudiéndose el polvo de su impecable bata blanca. Su ego estaba herido, pero su curiosidad despertada. Se acercó a la computadora y sacó el expediente de Aurora. Nombre: Aurora Jenkins. Empleo anterior: enfermera escolar, St. Mary's Prep. Referencias: estándar. Es mentira, susurró Sterling. Todo es mentira. Cogió el teléfono. Tenía un amigo en el Pentágono. Eran las 3 de la madrugada en Washington D.C., pero no le importaba. Necesitaba saber quién se escondía en urgencias. El espejo del baño estaba roto en la esquina, una telaraña de cristal que distorsionaba el reflejo de Aurora. Se agarró al lavabo de porcelana con los nudillos blancos, mirando a la mujer, que le devolvía la mirada. Los moretones ya se estaban formando en su cuello. Feas huellas dactilares violetas dejadas por la enorme mano de Jackson. Se echó agua helada en la cara, intentando lavarse la adrenalina que le hacía castañetear los dientes. Estúpida. Se reprendió a sí misma. Estúpida. 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 Te expusiste. Durante 3 años había sido invisible.
Era Aurora Jenkins, la enfermera mediocre de Ohio. Ya no era la otra persona. La persona que sabía cómo desmantelar un Ranger 300B en 6 segundos. La persona que tenía un archivo tan negro que no existía físicamente. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó una pequeña moneda de plata maltratada. La frotó con el pulgar, un tic nervioso. Respirar, negar, desviar. La puerta se abrió con un crujido. Era Brenda. La enfermera jefe no gritó esta vez. No parecía enfadada, sino aterrorizada. Estaba de pie en la puerta con una bolsa de hielo en la mano. Aura, dijo Brenda con una dulzura inusual. La policía quiere hablar contigo en la sala de descanso. Aurora se secó la cara con una toalla de papel áspera, encorvando los hombros al instante, obligándose a volver a su papel de ratón. Estoy en problemas, Brenda. No quise hacerle daño. Solo. Entré en pánico. Brenda la miró fijamente. Entré en pánico. Aurora, no entraste en pánico. Acabaste con un hombre que dejó a Paul y a Dave como si fueran ensaladas. Salvaste la vida del doctor Sterling. Dio un paso adelante y le entregó la bolsa de hielo a Aurora. Aquí tienes tu cuello. Gracias, susurró Aurora apretándose la bolsa de hielo contra la garganta. ¿Quién eres realmente?, preguntó Brenda, escrutando el rostro de Aurora. Solo soy enfermera, mintió Aurora, mirando al suelo. Las enfermeras no se mueven así, dijo Brenda en voz baja. Mi exmarido era marine. Estuvo 2 veces en Fallujah. Se mueve como tú. Escudriña las habitaciones como tú. Tomé una clase de defensa personal en la YW. K. Aurora murmuró. El instructor fue muy minucioso. Brenda no se lo creyó, pero no insistió. Vamos, el capitán Miller espera. La sala de descanso estaba viciada, con olor a café rancio y palomitas quemadas. El capitán Miller estaba sentado a la pequeña mesa redonda, con su cuaderno abierto. Era un policía experimentado de 60 años, con ojos que habían visto todas las mentiras que Chicago ofrecía. A su lado estaba el doctor Sterling, que caminaba nerviosamente de un lado a otro, mirando su teléfono cada 30 segundos. Aurora se sentó manteniendo una postura erguida. Señorita Jenkins, empezó Miller con voz áspera. Fue todo un espectáculo ahí fuera. Tenía miedo, chilló Aurora. La gente asustada corre, dijo Miller rotundamente. La gente asustada grita. Tú tampoco hiciste ninguna de las dos cosas. Te enfrentaste a un objetivo hostil. Desaceleré la situación verbalmente usando jerga militar y luego ejecuté una estrangulación trasera desnuda de manual con un triángulo corporal. Eso no es miedo. Eso es entrenamiento, se inclinó hacia adelante. ¿Dónde serviste? Yo no, dijo Aurora, abriendo mucho los ojos. Nunca he estado en el ejército. Lo juro. Entonces, ¿cómo supiste el término Corpsman Up? Replicó Miller. ¿Cómo supiste que debías llamarlo zona verde? ¿Cómo supiste que era un guardabosques solo por ver un tatuaje tenue en un objetivo en movimiento? Aurora tragó saliva con dificultad. Este era el peligro. Los detalles. Veo muchas películas. Black Hawk derribado. Zero Dark 30. Solo lo adiviné. El doctor Sterling dejó de pasearse. Se burló a carcajadas. Miente, capitán. Mírale el pulso. Ni siquiera está nerviosa. Está fingiendo. Sterling se acercó a la mesa y golpeó la mesa con la mano. Revisé tu expediente, Jenkins. Preparatoria St. Mary's en Ohio. Llamé al número de la referencia que figuraba en tu currículum hace 10 minutos. El corazón de Aurora dio un vuelco, pero su rostro permaneció impasible. Y Miller preguntó, salió un buzón de voz, dijo Sterling triunfante. Pero no un buzón de voz de la escuela, sino un teléfono desechable, un saludo genérico de Google Voice y el número de licencia de enfermería que proporcionaste. Lo aprueba la Junta Estatal, pero la fecha de emisión es de hace 3 años. Exactamente hace 3 años. ¿Qué hacías antes de 2021? Aurora. Estaba cuidando a mi madre enferma, improvisó Aurora.
Tenía demencia. Estaba fuera de la red. Mentiras. Escupió Sterling. Eres un fraude. Eres una carga para este hospital. Doctor, retroceda, advirtió Miller. Volvió a mirar a Aurora. Mire, señorita, no me importa si mintió en su currículum. Ese hombre de ahí afuera, Jackson Hayes, ahora está atado, sedado. Pero rastreamos a su príncipe. ¿Sabe quién es? Aurora negó con la cabeza. Es un receptor de Silverar, dijo Miller en voz baja. Sirvió 4 misiones, Rangers Delta. Se escapó sin permiso hace 6 meses de un pabellón psiquiátrico del VA en Maryland. El ejército tiene una orden de búsqueda y captura. Esté atento a él. Lo consideran armado y extremadamente peligroso. Y usted lo puso a dormir como a un bebé. Miller cerró su cuaderno. Hiciste algo bueno esta noche, pero la gente común no hace cosas buenas con ese nivel de precisión. Si estás en problemas, si estás huyendo de algo, puedes decírmelo. Aurora miró a los ojos del capitán. Vio. Había genuina preocupación. Por un segundo quiso decírselo. Quiso decir, sí, huyo. Huyo de los recuerdos del pueblo que no pude salvar. Huyo de las medallas que intentaron ponerme en el pecho mientras aún tenía sangre bajo las uñas. Pero no pudo. Solo soy una enfermera, repitió con la voz ligeramente temblorosa. Puedo volver con mis pacientes ahora. Miller suspiró derrotado. Vete, pero no te vayas de la ciudad. Aurora se levantó y salió corriendo de la habitación. Al cerrarse la puerta, el doctor Sterling volvió a sacar su teléfono. Marcó un número que no había usado desde su residencia en Walter Reed. Coronel Sharp. Soy Gregory Sterling. Sí. Escucha, tengo un problema. Necesito que investigues los antecedentes de una fantasma. Se llama Aurora Jenkins. No creo que es un alias. Acaba de derribar a una operadora de primer nivel en mi sala de urgencias con sus propias manos. Sí, hablo en serio. Vale, te enviaré su foto. Sterling le tomó una foto a Aurora a través del cristal de la puerta de la sala de descanso mientras ella se alejaba. Le dio a enviar. Te pillé. Susurró Sterling. Pasaron 2 horas. La adrenalina en urgencia se había desvanecido, reemplazada por la sorda fatiga del turno de noche. El gigante Jackson Hayes estaba esposado a la cama 4, fuertemente sedado con 2 policías vigilándolo. Aurora intentó ocuparse de almacenar las bolsas de suero en el armario de suministros, manteniéndose lo más lejos posible de piso principal lo más cerca posible. Sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Sabía que tenía que irse esa noche. Haría la maleta, se subiría a su destartalado Honda Civic y conduciría hasta quedarse sin gasolina. Quizás Arizona esta vez o Montana. Estaba buscando las llaves del coche en su taquilla cuando sonó el sistema de megafonía. Código negro. Entrada principal. Código negro. Código negro significaba una amenaza de bomba o un incidente con muchas víctimas que involucraba a personas importantes. Significaba que el hospital estaba siendo cerrado. Aurora se quedó paralizada. Lo encontraron. Salió corriendo a la enfermería justo cuando las puertas automáticas de la entrada principal fueron forzadas. No se deslizaron. Los empujaron. 6 hombres con equipo táctico completo. Uniformes negros, cascos, rifles de asalto cruzados sobre el pecho entraron en tropel en el vestíbulo. Se movían con una fluidez que hacía que los guardias de seguridad del hospital parecieran policías de un centro comercial. No gritaron. Se desplegaron asegurando el perímetro en silencio. Detrás de ellos caminaba un hombre que irradiaba autoridad. Vestía un uniforme militar impecable, el pecho cargado de cintas 3 estrellas en el hombro. El general Tobias Olay. Todo él. Urgencias quedó en un silencio sepulcral. El doctor Sterling esperaba con aire de suficiencia la llamada de su coronel, dejó caer su portapapeles. Había llamado a un coronel. Que apareciera un general de 3 estrellas significaba que esto estaba muy por encima de su rango. ¿Quién es el encargado?, ladró el general Olay.
Su voz no era fuerte, pero se oyó en todos los rincones de la sala. El doctor Sterling dio un paso al frente, alisándose la bata blanca, intentando parecer importante. Soy el doctor Gregory Sterling. General, supongo que está aquí por... El prisionero, el sargento Hayes. Olay miró a Sterling con desdén. Estoy aquí por mi hombre. Sí. Está vivo. Está sedado y sujeto, dijo Sterling. Agredió a mi personal y destruyó propiedad. Espero una compensación completa del Departamento de Defensa. Holloway lo ignoró. Pasó junto al médico hacia la cama 4. Miró al gigante dormido, Jackson Hayes. La expresión del general se suavizó. Extendió la mano y tocó el hombro del sargento. Te tenemos, hijo, susurró Olay. Nos vamos a casa, se volvió hacia sus hombres. Prepárenlo para el transporte. Lo quiero en Walter Reed al amanecer. Esperen un minuto, protestó Sterling. No pueden llevárselo sin más. La policía tiene cargos pendientes. El ejército de los Estados Unidos tiene jurisdicción aquí. El doctor Olay lo interrumpió. El sargento Hayes es un activo clasificado. Lo que haya pasado aquí esta noche no pasó. ¿Entiende? La cara de Sterling se puso roja. Este es un hospital civil. ¿Y qué hay de la enfermera? Casi la mata. Olay hizo una pausa. Se giró lentamente. Enfermera. La chica que lo derribó. Dijo Sterling, señalando hacia el pasillo trasero. Ella es a quien deberían estar investigando. Derribó una máquina de matar de 136 kilogramos sin despeinarse. Si su hombre es un activo clasificado, entonces ella es un arma letal. Los ojos de Holloway se entrecerraron. Muéstrenme la grabación. El capitán Miller, que había estado observando desde un lado, se acercó. Levantó una tableta que mostraba la grabación de seguridad de la pelea. Olay observó la pantalla. Vio a Aurora acercarse a Jackson. Observó la desescalada. Observó al estrangulador. Mientras observaba, el color desapareció del rostro del general. Su estoica máscara militar se desmoronó. Rebobine eso, ordenó Olay. Acérquese a su rostro. Miller pellizcó la pantalla. El rostro pixelado de Aurora llenó el encuadre. Holloway dejó escapar un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante años. Imposible. Levantó la vista, escaneando la habitación frenéticamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta enfermera? Probablemente se esté escondiendo en el armario de suministros. Sterling se burló. Te dije que era una impostora. Olay agarró a Sterling por las solapas de su bata, acercándolo. Los ojos del general brillaban con una intensidad que aterrorizó al doctor. Escúchame, siseó Olay. Esa mujer no es una impostora. Si es quien creo que es la única razón por la que todos en esta habitación siguen respirando. No tienes ni idea de quién entró en tu hospital. ¿Quién? ¿Quién es ella? Tartamudeó Sterling. Es el fantasma, dijo Olay, soltándolo. Registra la planta. Quiero un perímetro en todas las salidas. Que nadie salga. Encuéntrala ya. El equipo táctico empezó a moverse, revisando las habitaciones. Aurora observaba desde la rendija de la puerta del armario de la ropa blanca al final del pasillo, con el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado. Conocía al general Olay. Había servido a sus órdenes en Siria. Fue ella quien lo sacó del Umbey en llamas en Damasco cuando su equipo de seguridad fue aniquilado. Fue ella quien desapareció hace 3 años porque sabía demasiado sobre la operación que salió mal. La operación que quebró a Jackson Hayes. Él lo sabe, pensó Aurora. Si me encuentra, vuelvo al punto negro o voy a prisión. Miró la señal de salida trasera, que brillaba en rojo al final del pasillo. Estaba a 50 metros. Entre ella y la puerta estaban 2 de los operadores tácticos. Volvió a tocar la moneda de plata en su bolsillo. Lucha o huida. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un número desconocido. Contestó manteniendo la voz en un susurro.
Hola, Aurora Jenkins o como te llames hoy. Una voz distorsionada dijo al otro lado, mira hacia arriba. Aurora miró la cámara de seguridad del pasillo. La luz roja parpadeaba. ¿Quién es? Una amiga, dijo la voz. El general no está ahí para arrestarte, sino los hombres que lo acompañan. No son del ejército regular. Son contratistas mercenarios. Si se llevan a Jackson, está muerto. Si te llevan a ti, estás muerto. ¿Qué? A Aurora se le heló la sangre. Olay está comprometido, dijo la voz rápidamente. Lo están chantajeando. Está ahí para atar cabos sueltos. Jackson es un cabo suelto. Tú eres un cabo suelto. Tienes unos 30 segundos antes de que allanen ese armario. Tienes que sacar a Jackson y salir. Sácalo. Está inconsciente y pesa 136 kilogramos, siseó Aurora. Luego despiértalo, dijo la voz. El ascensor al sótano está a tu izquierda. Vete ya. La línea se cortó. Aurora miró al final del pasillo. Uno de los soldados tácticos se dirigía a su armario con el arma en alto. No estaba probando paciencia. Estaba cazando. Aurora abrió la puerta de una patada. No huyó. Corrió de vuelta a la guarida del león, de vuelta al vestíbulo, de vuelta a Jackson. Irrumpió en la sala de urgencias. General Olay. Gritó. Olay se dio la vuelta. Al verla, abrió mucho los ojos. Por una fracción de segundo sintió alivio. Luego un destello de profunda vergüenza y arrepentimiento. Asegúrenla. Gritó Olay a sus hombres. No disparen, solo asegúrenla. Pero los hombres no bajaron las armas. Dos de los soldados levantaron sus rifles, apuntando directamente al pecho de Aurora. No seguían las órdenes del general de asegurarla. Seguían órdenes diferentes. El tiempo se ralentizó. Aurora vio cómo los dedos apretaban los gatillos. Estaba a 6 metros de su refugio. Estaba muerta. De repente un rugido sacudió la habitación. La cama 4 explotó. Jackson Hayes, quien se suponía que estaba sedado, arrancó la barandilla metálica de la cama. Las esposas rompieron la delgada barra metálica de la camilla con un chirrido de acero desgarrado. El gigante estaba despierto y furioso. Se lanzó de la cama, colocando su enorme cuerpo entre los soldados y Aurora justo cuando sonaron los primeros disparos. ¡Pum! ¡Pum! 2 balas impactaron en la espalda de Jackson. Ni siquiera se inmutó. Agarró al soldado más cercano por el casco y lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que las baldosas se quebraron. «Muévete, Doc», le gritó Jackson a Aurora con sus ojos claros y enfocados por primera vez. «Ve al ascensor». Aurora no lo dudó. Se deslizó por el suelo, cogió un bisturí de una bandeja y cortó las correas que sujetaban las piernas de Jackson. «Sótano», gritó. «Fuera». Urgencia se convirtió en una zona de guerra. Las puertas del ascensor se cerraron con un crujido justo cuando el cristal de la ventana de observación se hizo añicos bajo una lluvia de disparos. Aurora golpeó el botón B2 con el puño. Sótano 2, el morgue. Dentro de la caja metálica el silencio era ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de Jackson. El gigante se apoyaba pesadamente contra la pared, con la sangre empapando la espalda de su chaqueta militar hecha jirones. «Revisa tus 6», gruñó Jackson con la voz llena de dolor, pero sorprendentemente lúcida. «Han abierto una brecha». «Estamos despejados por el momento», dijo Aurora, moviendo las manos. Le abrió la espalda de la chaqueta. 2 orificios de entrada distintos. Las balas impactaron en el trapecio y el dorsal ancho. No había orificios de salida. «Siguen dentro». «Está perdiendo sangre, sargento». Jackson la miró. La niebla de su TEP se había disipado, reemplazada por la hiperconcentración del combate. Observó a la pequeña mujer que lo había estrangulado hacía apenas una hora. Vio la cicatriz sobre su oreja, normalmente oculta por su cabello. «Capitán Jenkins», susurró Jackson, abriendo mucho los ojos. «¿De verdad es usted? Me dijeron que moriste en la explosión de Alepo».
Mintieron, dijo Jackson a Aurora, presionándole la espalda con un fajo de vísceras que había robado de un carro de emergencia. Nos limpiaron igual que intentaron limpiarte a ti. El general, dijo Jackson con una mueca mientras el ascensor bajaba bruscamente. Vaya, estaba allí. ¿Por qué nos está cazando? No nos está cazando, dijo Aurora con tono sombrío. Está limpiando. Firmó la misión extraoficial que provocó la muerte de nuestro escuadrón. Si seguimos vivos, su carrera y los contratistas privados que contrató irán a prisión. Esos hombres de arriba no son del ejército. Son mercenarios de las flechas negras. No hacen prisioneros. El ascensor sonó. Din. Las puertas se abrieron al sótano completamente oscuro. Los mercenarios habían cortado la electricidad. La única luz provenía de las bombillas rojas de emergencia que proyectaban largas y sangrientas sombras en el pasillo de hormigón. «Muévanse», ordenó Aurora. Se adentraron en el laberinto de los bajos fondos del hospital. Esto no era la sala de emergencias estéril. Aquí era donde guardaban a los muertos, donde se lavaba la ropa y donde ardían los hornos. Era un laberinto de tuberías, vapor y oscuridad. «Tienen visión nocturna», susurró Aurora. «Estamos ciegos. Tenemos que igualar las probabilidades. Puedo defender el pasillo». Jackson gruñó intentando mantenerse erguido a pesar de la pérdida de sangre. «Te daré tiempo para salir». «Negativo, sargento. ¿Nos vamos juntos o no nos vamos?» Aurora siseó. Examinó la habitación. Estaban en el área de almacenamiento de productos químicos junto al morgue. Sus ojos se posaron en una hilera de productos de limpieza industrial, amoníaco, lejía y, en la pared, un carrete de manguera contra incendios. «Jackson», dijo Aurora con la voz fría. «Puedes arrancar esa tubería del pared». Señaló una tubería de vapor que recorría el techo. Estaba aislada, pero hacía calor. «Tranquilo», dijo Jackson. «Cuando dé la señal, revienten la tubería. Llenen el pasillo de vapor». Sus gafas de visión nocturna se basan en señales térmicas y amplificación de luz. El vapor ciega la temperatura. Les inutilizará la óptica. Se oyeron pasos en la escalera al fondo del pasillo. El equipo táctico había pasado por alto el ascensor. Se movían rápido con las botas resonando al unísono. «Contacto frontal», susurró Jackson. 4 miras láser atravesaron la oscuridad rojiza, barriendo el pasillo. «Objetivo adquirido», crepitó una voz por la radio. «Fin del pasillo». «Dispara ahora», gritó Aurora. Jackson rugió saltando y agarrando la tubería de vapor con ambas manos. Con un tirón que tensó cada fibra de su enorme cuerpo, tiró de la tubería de acero hacia abajo. ¡Crack! Un chorro de vapor blanco hirviente irrumpió en el pasillo con la fuerza de un motor a reacción. El ruido fue ensordecedor. En segundos el pasillo se convirtió en un blanco absoluto. «No puedo ver. La térmica es blanca. Estoy ciego», gritó uno de los mercenarios. «Avanzando». Aurora le gritó a Jackson. «Arrastren, ya». Cayeron al suelo mojado, arrastrándose bajo la nube de vapor que se elevaba. Los mercenarios disparaban a ciegas, las balas rebotaban en las paredes de hormigón sobre la cabeza de Aurora. Aurora no retrocedió. Avanzó. Era un fantasma en la niebla. Alcanzó al primer mercenario que se limpiaba las gafas frenéticamente. No usó un arma. Usó un bisturí que había robado de urgencias. Le cortó el tendón de Aquiles, se levantó y le clavó la empuñadura en la sien. Cayó sin hacer ruido. Ella agarró su rifle de asalto que caía y se lo arrojó a Jackson. «Fuego de apoyo», ordenó. Jackson atrapó el arma. Incluso herido, era un tirador. Disparó 3 ráfagas controladas. Los 3 mercenarios restantes en el pasillo cayeron, con las armaduras deslumbradas por los impactos. «Despejen», gritó Jackson. «No está claro», dijo Aurora, comprobando el pulso del mercenario líder. «Sus comunicaciones están activas. El resto del equipo sabe que estamos aquí abajo. Tenemos que llegar al muelle de carga».
Pasaron corriendo junto a los cajones plateados del morgue. El olor a formol se mezclaba con el penetrante aroma metálico de la sangre y el vapor. Atravesaron las pesadas puertas dobles que conducían a la rampa del muelle de carga. El aire fresco de la noche les dio en la cara. Seguía lloviendo a cántaros, pero mientras subían corriendo la rampa hacia el aparcamiento, un foco cegador los iluminó. ¡Alto! Tronó una voz. Bloqueando la salida había una camioneta blindada. Frente a ella, flanqueado por otros dos hombres fuertemente armados, estaba el general Holloway. Sostenía una pistola, pero no les apuntaba a ellos. Apuntaba al suelo. Detrás de él estaba el líder del equipo mercenario, un hombre llamado Caín, que apuntaba directamente a la cabeza de Aurora con un rifle de francotirador. La lluvia le pegaba el pelo a la cara. Ella se mantuvo firme apoyando a Jackson, quien comenzaba a tambalearse por la pérdida de sangre. «Es cambio, capitán Jenkins», gritó el general Olay por encima del sonido de la lluvia. «No hay a dónde ir. La policía ha bloqueado el perímetro, pero mis hombres controlan el círculo interior. Baja el arma». Aurora miró a Olay. Vio el miedo en sus ojos. Ya no estaba al mando. Caín, el líder mercenario, era el que sonreía. «General», gritó Aurora. «¿Sabes lo que pasa si dejas que nos lleven? ¿Sabes lo que sabemos de la operación Tormenta de Arena?» «Cállate», murmuró Caín, ajustando la puntería. «Espera», Olay se puso delante del rifle de Caín. «Dije que los quiero vivos. Podemos interrogarlos. Podemos arreglar esto». Caín rió. Un frío sonido mecánico. «Sigues sin entenderlo, ¿verdad, general? Ya no eres el cliente. Eres la carga». Caín sacó un arma y le disparó al general Holloway en el pecho. El general se desplomó sobre el asfalto mojado con una expresión de sorpresa en el rostro al caer. «No», gritó Aurora. «Mátenlos a ambos», ordenó Caín a sus hombres. «Barrido limpio». Caín levantó su rifle hacia Aurora, pero cometió un error. Ignoró al gigante. Jackson Hayes emitió un sonido inhumano. Fue un rugido primitivo de pura rabia. Empujó a Aurora tras un pilar de hormigón y cargó. No tenía arma. Se había quedado sin munición en el sótano. Corrió directo al fuego. Las balas impactaron en su chaleco haciéndolo girar, pero no lo detuvieron. Tenía 136 kilogramos de impulso. Golpeó a los dos guardias que flanqueaban a Caín como una bola de bolos al chocar contra bolos. El impacto sonó como un choque de coches. Huesos se rompieron. Los guardias salieron volando. Caín intentó reajustar su puntería, pero Jackson lo tenía encima. Jackson agarró el cañón del rifle de francotirador y lo dobló hacia arriba mientras Caín apretaba el gatillo. El disparo se desvió, destrozando una farola. Jackson le dio un cabezazo a Caín. El mercenario se desplomó inconsciente antes de caer al suelo. Pero Jackson no se detuvo. Tropezó, sus piernas finalmente cedieron. Cayó de rodillas jadeando con la sangre manando de múltiples heridas. «Jackson». Aurora salió corriendo de su escondite, deslizándose sobre el pavimento mojado para atraparlo. «Superé la capacidad del sector», jadeó Jackson, con la sangre burbujeando en sus labios. «Lo hice bien». «Lo hiciste bien, Ranger», gritó Aurora apretándole las manos contra el pecho. «Lo hiciste bien. Quédate conmigo». Las sirenas aullaron en la distancia. Luces azules y rojas inundaron el muelle de carga. El capitán Miller y la mitad del departamento de policía de Chicago bajaban en tropel por la rampa, armas en mano. «Policía, suelten las armas», gritó Miller. Aurora levantó las manos. «Oficial caído». «Necesitamos un médico». «Oficial caído». Miller corrió hacia adelante viendo la masacre, los mercenarios inconscientes, el general muerto y el gigante desangrándose en los brazos de la pequeña enfermera. Miller miró a Aurora. Vio cómo sostenía al soldado. Vio el escuadrón mercenario destruido. «Que bajen los paramédicos ahora mismo», gritó Miller por la radio.
Mientras los paramédicos entraban corriendo, apartando a Aurora para atender a Jackson, el capitán Miller se agachó junto a ella. El general ha muerto, dijo Miller en voz baja. Estos hombres son militares privados. Esto es un desastre, Aurora. Los federales están a 5 minutos de distancia. Si te encuentran aquí, y si eres quien creo que eres, desaparecerás en un agujero en algún lugar y nunca saldrás. Aurora miró a Miller. Jackson necesita cirugía. Necesita a Walter Reed. Me aseguraré de que llegue, prometió Miller. Les diré que salvó el hospital. Les diré que es un héroe. Pero Miller miró el caos tras él, luego volvió a la puerta abierta del muelle de carga que conducía al oscuro callejón. No vi a ninguna enfermera aquí abajo, dijo Miller, mirándola a los ojos. Solo vi a una víctima huyendo. Vete. Aurora miró a Jackson por última vez. Los paramédicos lo tenían en una camilla. Se estaba estabilizando. Iba a vivir. Le hizo un gesto a Miller. Gracias. Aurora Jenkins se puso de pie. No miró atrás. Corrió hacia la oscuridad del callejón, desapareciendo en la lluviosa noche de Chicago. 6 meses después, el sol brillaba con fuerza sobre los jardines del centro médico Walter Reed. El sargento Jackson Hayes estaba sentado en una silla de ruedas, con la pierna entorchada, pero parecía más fuerte. Llevaba la barba recortada. La mirada atormentada había desaparecido. Una enfermera se acercó con su correo. Carta para usted, sargento. Sin remitente. Jackson tomó el sobre. Era grueso. Dentro había un solo objeto y una nota. Vertió el objeto. En su mano. Era una moneda de plata. La moneda de la unidad de su antiguo escuadrón. La nota estaba escrita a mano en papel membretado del hospital. Te oí caminar de nuevo. No te apresures. El mundo todavía necesita gigantes. Fantasma. Jackson sonrió apretando la moneda con fuerza. Miró al cielo. Entendido, capitán, susurró. Corte y fuera. La mayoría de la gente pasaba junto a Aurora Jenkins y veía un ratón. Veían un par de manos temblorosas y una sonrisa tímida. Nunca veían al lobo escondido bajo la piel de oveja hasta que el lobo tenía que morder. Jackson Hayes no era un monstruo. Era un escudo roto que solo necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte como para sostenerlo. Esa noche en el Merci General, el mundo aprendió una valiosa lección. La verdadera fuerza no se trata de lo fuerte que puedas rugir. Se trata de lo que estás dispuesto a hacer cuando se apagan las luces. Aurora Jenkins sigue ahí fuera. Tal vez sea tu camarera. Tal vez sea la maestra del colegio de tu hijo. O tal vez, solo tal vez, sea la enfermera que te toma el pulso ahora mismo. Ahora. Así que sean amables con los callados. Nunca se sabe cuál es el león dormido. Si esta historia los mantuvo en vilo, háganme un favor. Denle me gusta ahora mismo. Nos ayuda a encontrar más historias increíbles como esta. ¿Creen que Aurora hizo bien en presentarse o debería haberse quedado para llevarse la gloria? Cuéntenme en los comentarios. Leo todos. Y si aún no son parte de la familia, suscríbanse y toquen la campanita para no perderse ninguna publicación. La semana que viene tendremos una nueva historia sobre un bombero que entró en un edificio en llamas y encontró algo que no debería existir. No se la querrán perder. Gracias por verla y cuídense.